¿Qué pasaría si en lugar de rechazar, le abriéramos la puerta a la incomodidad? Espacio Incómodo es una invitación a humanizarnos, al autocuestionamiento, a la curiosidad, a la vulnerabilidad y a la toma de responsabilidad. Hablemos sin juicio. ¿Es posible usar la incomodidad como medio para la transformación y el crecimiento? Descubrámoslo juntos. Vámonos poniendo cómodos con lo incómodo. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Espacio Incómodo y hoy vamos a hablar sobre el lenguaje. Yo tengo una pasión de muchos años por las palabras porque creo que las palabras bien utilizadas nos ayudan a conectarnos con el otro, nos acercan a las demás personas y las palabras más utilizadas nos alienan y nos desconectan. Y aquí hay dos personas que han marcado mi vida profundamente, que es una pareja que vive en Estados Unidos que se llaman los Gottman, han estudiado las relaciones de pareja y los matrimonios y tienen un método del que te voy a hablar ahorita, que con 95% de probabilidad pueden determinar qué parejas van a seguir juntas y cuáles se van a divorciar. Con 95% de probabilidad, es altísimo. Y una de mis personas que más admiro, que se llama Marshall Rosenberg, que estudió y creó el modelo de la comunicación no violenta, que tenemos todo un episodio sobre la comunicación no violenta. Pero bueno, yo hace algunos meses terminé una relación de pareja que fue muy importante para mí. Es la primera vez que lo platico como en un podcast. Pero fue muy interesante porque algunos meses antes de terminar la relación, estaba escuchando y leyendo sobre el estudio que te voy a contar ahorita de Gottman y me di cuenta que mi relación tenía este patrón de comunicación. Y me acuerdo de tratar de hablar con mi pareja en ese momento y explicarle cómo necesitamos cambiar esto porque si no la relación va a acabar. Y tristemente ninguno de los dos lo logramos hacer y la relación terminó. Entonces yo quiero preguntarte cuántas relaciones valiosas has vivido, cuántos vínculos tuyos se han roto por no saber utilizar las palabras en una forma más constructiva. Y yo lo que le digo mucho a la gente y lo que me digo a mí es, nadie o muy pocas personas queremos usar el lenguaje en una forma que desconecta y que aliena y que lastima al otro, pero muchas veces no sabemos cómo usar las palabras o cómo comunicarnos en una forma diferente. Y muchas veces no nos damos cuenta que la forma en la que estamos estructurando nuestras ideas o en la que estamos hablando genera desconexión frente al otro, ¿no? Y aquí, bueno, creo que los que más han estudiado este tema son justamente la pareja de los Gottman y Marshall Rosenberg en toda esta teoría que han hecho, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que quiero que veas sobre cómo se puede utilizar, decir el mismo mensaje utilizando una comunicación que separa y lastima y utilizando una comunicación que conecta y acerca, ¿no? Entonces, cuando yo trabajaba en Google, uno de mis primeros puestos fue en el sector automotriz. Fue muy chistoso porque yo no sabía nada del sector automotriz. Llegué y en Google un poco cómo funciona es, entras a trabajar ahí y te mandan pues a la guerra sin fusil, ¿no? Te mandan a explorar. Y yo era pésima en mi trabajo, lo hacía muy mal. Y porque no sabía. Y eso empezó a tener repercusiones muy fuertes sobre la cuota y entonces estaba afectando a todo el equipo. Y lo que fue muy duro es que me di cuenta que en mi equipo, en lugar de acercarse y decirme, oye, esto lo podrías hacer mejor, o esto por acá, o esto por acá, me di cuenta que hablaban de mis áreas de oportunidad con otras personas, ¿no? En lugar de decírmelas a mí directa, se las decían a otras personas. Y yo aquí tenía dos opciones. Podía utilizar un lenguaje que desconecta y alinea y hubiera podido decir, son unos estúpidos, o qué les pasa, o criticarlos de regreso, o ponerme a la defensiva y decir, pues yo le echo muchísimas ganas y vengo del emprendimiento y ustedes qué. O entender cómo podía comunicar mi mensaje en una forma que nos ayudara a conectar y evolucionar. Y me inspiré en el modelo de Marshall Rosenberg y lo que hice fue llegar a una de las juntas del equipo y decir, oigan, me he dado cuenta que tengo mucho que aprender, que no lo sé todo, que ustedes ven eso que yo puedo hacer mejor y que lo que están haciendo es que no me lo están comunicando a mí directamente, sino que se lo están comunicando a otras personas. Y esto a mí me hace sentir muy enojada porque tengo una necesidad de respeto y de que me permitan evolucionar y crecer. Les pido por favor que me comuniquen a mí directamente lo que puedo hacer mejor. Y no sé si se fijan, pero estoy comunicando las cosas en una forma en la que el otro lo entiende, nos conecta y nos acerca. Y ese es el modelo de Marshall Rosenberg, que tenemos todo un capítulo completo que puedes ver de ese tema. En este en particular quiero hablar sobre cuáles son esas formas en las que nos comunicamos que desconectan, que nos alejan de las otras personas. Y aquí me voy a inspirar mucho en lo que descubren los Gottman.
¿no? Y los Gottman lo que tienen son unas cosas que se les llaman los laboratorios del amor. Y básicamente lo que hicieron es meter a parejas en unos departamentos y grabarlos, ¿no? Y ahora lo que hacen es que ponen una pareja y les piden que tengan una pelea. Y viendo a las parejas pelear, por la forma en la que pelean, pueden justamente lo que te digo, predecir con un 95% de probabilidad quiénes se van a separar. ¿Y saben quiénes se van a separar? Porque hay 4 formas en las que utilizan el lenguaje o las palabras que te hablan sobre esta pareja va a reventar. Y la verdad es que a mí me pasó, en mi pareja nos comunicábamos así y reventó. Entonces creo que te debería de dar curiosidad. ¿Cuáles son estas cosas? Y los Gottman le llaman los 4 jinetes del apocalipsis. Ahora, ellos lo estudian en la pareja, pero en realidad yo en mis clientes corporativos lo veo todo el tiempo. Y la primera es la crítica, ¿ok? A ver, quiero hacer un paréntesis. El conflicto es una parte inherente de las relaciones humanas. Siempre va a existir el conflicto. No hay como esta fantasía neurótica de que nos tenemos que llevar siempre bien, de que no puede haber conflicto. El conflicto es una parte esencial de las relaciones humanas. El tema no es si nos vamos a pelear o no, sino cómo nos peleamos, ¿va? Y estas 4 formas de pelear predicen que las relaciones se van a acabar. La primera es la crítica. Cuando criticamos a las otras personas, lo que hacemos es que nos metemos con quién es la persona en sí. Es decir, atacamos al conjunto de la persona a través de juicios. Y entonces es cuando me acerco a mi pareja o a mi colaborador y le digo, eres un flojo, eres un estúpido, no haces las cosas bien. No sé si se fijan, pero no hay, en realidad no existe la persona floja, no existe la persona inteligente, existen comportamientos que hacen las personas. Entonces, si yo me acerco contigo y te digo, no me quieres, eres un bueno para nada, y hablo de juicios y generalidades, esas son mis opiniones y por lo tanto el otro no las entiende. Para una persona, flojo es no trabajar 100 horas a la semana y para otra persona flojo es no trabajar 40. Es un juicio subjetivo. Cuando yo me acerco a tener una conversación difícil desde un juicio subjetivo, bloqueo a la otra persona. Entonces, cuando criticamos a los demás y nos metemos con su persona, bloqueamos la comunicación. Entonces, ¿qué se puede hacer para evitar la crítica? Lo que hacemos es hablar sobre los hechos. ¿Qué fue lo que sucedió en específico? En el caso de lo que pasó en Google, pues yo pude haber llegado a decir, son unos criticones o unos desconsiderados, o llegar y decir, oigan, yo sé que no tengo áreas de oportunidad y que no me las están comunicando a mí directamente. Esos eran hechos. Entonces, si tú tienes una pareja y le dices exactamente lo que está pasando, no la estás criticando, le estás diciendo, oye, acordamos en salir a las 10 y salimos a las 10:30. Pues eso no es una crítica, es un hecho. Entonces, el antídoto es hablar sobre cosas específicas. El siguiente cosa que mata las relaciones es la humillación y el desprecio. Entonces es cuando nos acercamos con una persona y le decimos, el uso del lenguaje es para hacer que esta persona se sienta chiquita, ¿no? Lo que yo quiero es ponerme por encima de ti y hacerte chiquito. Es cuando usamos el sarcasmo, ¿no? No sabes hacer las cosas, nos burlamos del otro, ¿no? Cuando utilizamos el lenguaje desde la humillación, a veces es lo que aprendimos, a veces viene como de una necesidad de sentir poder, pues la real asunto es que la humillación destruye las relaciones. ¿Cuál es el antídoto? Si tú estás utilizando humillación a la hora de comunicarte, tu probabilidad de conectar con el otro es nula. Entonces, date cuenta y reconoce que estás humillando. Y aquí la forma en la que cambiamos la humillación es con la empatía. Es decir, me pongo en las emociones del otro. Trato de entender qué siente la otra persona cuando yo me comunico así. Busco la conexión y una forma de cambiar el desprecio y la humillación es con la gratitud. En lugar de ver todo lo que no hace bien esta persona, que es mi pareja o mi colega, ¿qué hace bien esta persona? ¿Qué le puedo agradecer? ¿Qué contribuyo en mi vida a este ser humano? Y así un poco como cambiamos el desprecio, ¿va? Entonces llevamos la crítica al primer jinete. Y échate un ojo. Más que decir, es que el otro me critica, échate un ojo en ti. Yo cuando critico al otro, ¿por qué lo critico? ¿Cómo podría comunicarme de forma más amorosa? Siguiente, humillación o desprecio. ¿Qué me lleva a humillar o a despreciar al otro? ¿Cómo podría decir lo mismo, pero en una forma más amorosa? Y la tercera es la defensividad. La defensividad es cuando el otro me critica o me dice cosas que yo puedo mejorar, ¿cómo respondo frente a eso? Siento que cuando me hacen señalamientos de cosas que no hago bien, me están agrediendo, o puedo tomar una respiración profunda,
¿no? Hay una técnica que me gusta mucho donde me dicen algo que me hace sentir agredida o agredido, inhalo profundo y abro mis manos y me abro a decir, pues no soy perfecto, no soy perfecta, nadie somos perfectos. Entonces, si el otro me está comunicando algo que le duele, que le lastima, que le está haciendo daño, que le gustaría ver diferente, y yo respondo desde la defensividad y le digo, tú también, no me parece, tú eres un no sé qué, yo no puedo escuchar eso, me estás lastimando, eres un egoísta, eres un no sé qué. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cerrando la posibilidad del regalo de la retroalimentación para crecer. Entonces, cuando yo me doy cuenta que respondo de forma defensiva, puedo tomar una respiración, es decir, me siento atacado o atacada, me abro a escuchar lo que tiene que decir el otro, me abro a entender el punto de vista del otro y desde entender el punto de vista del otro busco cómo podemos crecer y conectar, ¿no? Y aquí hay algo que es bien importante. Cuando nos ponemos a la defensiva, invalidamos a la otra persona. Invalidamos las emociones y la perspectiva de la otra persona. Entonces, una forma de evitar la defensividad es como, ¿y tú qué sientes? Ok, te sientes enojado o enojada, válido tu enojo, válido tu punto de vista. ¿Qué podemos hacer para construir? Y bueno, finalmente lo que descubre Gottman es, estos son como jinetes que se van presentando. Primero llega la crítica celebra el desprecio. Cuando hay mucha crítica y desprecio, las personas empiezan a poner defensivas. Y ya cuando estás en la defensividad constante en una pareja, el siguiente punto es el desbordamiento emocional, que es cuando hay tanta tensión, ha existido tanta crítica, tanta humillación, tanta defensividad, que una de las parejas empieza a bloquearse emocionalmente. Y también pasa en el trabajo. Una de las partes empieza a sentirse sobresaturado y congelado y dejan de poder responder. Y entonces ya el sistema nervioso está tan alterado que la otra persona ni siquiera puede empezar a escuchar. Y aquí pasan dos cosas. O la pareja se queda junta, o por ejemplo en las relaciones de trabajo la persona se queda en la empresa, pero ya deja de interactuar y se pierde la conexión. Y son como dos personas que están juntas pero separadas. O se terminan separando físicamente, ¿no? Porque es tanto la humillación, tanta la crítica, tanto el desprecio que las personas se sienten sobresaturadas y ya no pueden conectar. Y aquí la verdad es que ya no hay solución, o sea, ya no hay marcha atrás. Una vez que aparece el desbordamiento emocional, es el principio del final. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues échate un ojo de cómo te estás comunicando con el otro, desde la crítica o desde los hechos. ¿Estás utilizando la humillación? ¿Te estás poniendo a la defensiva? Y una de las cosas que podemos hablar mucho son dos técnicas. La primera técnica es la de aprender a escuchar para entender. Es decir, cuando la otra persona me está hablando, antes de buscar qué quiero responder, estoy buscando entender lo que el otro dice. Y ahí ayuda mucho decir, lo que escuché que dijiste es. Si alguna vez has sido alguno de mis talleres, siempre empezamos así. En parejas, escucho y digo, lo que escuché que dijiste es. Lo que escuché que sentiste es. Si estás pasando por un momento de mucha tensión con una persona, mi consejo es, antes de tratar de cambiar al otro, ¿lo estás entendiendo? ¿Lo estás escuchando? Y decir, lo que escuché que dijiste es. Lo que escuché que sentiste es. Y la segunda parte es practicar la compasión y la empatía, ¿no? Deseo que seas feliz. Deseo que estés libre de sufrimiento. Deseo que tengas paz. Y bueno, si te interesa este tema, te recomiendo muchísimo los libros de Gottman y de Marshall Rosenberg, ¿no? Y tenemos justo un episodio completo de pura comunicación compasiva. Entonces, cuéntame cómo ha sido, si te has comunicado en estas formas, cómo te gustaría comunicarte. Si te gustó este episodio, compártelo, síguenos en todas nuestras redes sociales y gracias por escucharnos. Te mando un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos y navegar en comodidad con nosotros. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, Espacio Incómodo, y visitando nuestra página de internet, espacioincómodo.com. Aquí podrás encontrar talleres y herramientas que tenemos para compartir contigo. Nos vemos pronto.